Estimada Pilar Roca, bienvenida a librosperuanos.com. En esta oportunidad vamos a entrevistarla por su libro El Holocausto Andino. Si en su libro usted admite que Túpac Amaru II marcó un momento decisivo para independizar el continente, entonces ¿por qué se habla de holocausto en vez de alborada de la libertad? Bueno, porque el holocausto andino es porque fue a todos. Túpac Amaru quiso la independencia, peleó por la independencia, lamentablemente no triunfó. Pero el holocausto es porque yo estoy hablando en el libro del siglo XV, XVI, XVII, XVIII. ¿Y qué cosa es holocausto? Holocausto es el exterminio de un pueblo. Y aquí fue un holocausto muy grave, diría yo, mayor todavía, porque no solo fue del pueblo, sino de su cultura. Y se prohibió nuestros cantos, se nos trataba como animales, se discutía si teníamos alma o no teníamos alma, ¿no? Y se nos comía, éramos comida de perros, porque fue la famosa polémica entre Gil de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Y ellos consideraban que éramos, Bartolomé nos defendía, pero Gil de Sepúlveda decía que nosotros éramos homúnculos, unos animalitos parecidos al hombre, y no teníamos alma, por lo tanto pues éramos comida de perros. Es decir, cuando yo hablo también estoy hablando de la Abdala. ¿Y qué cosa es la Abdala? Es todo este continente. O sea, yo no solo me estoy refiriendo a lo que hoy es Perú, porque nosotros éramos Abdala, nombre puesto por los Cunan de Panamá, a todos los que están afuera de este territorio, con el cual, o sea, el territorio panameño, con los cuales ellos comerciaban. Entonces nosotros teníamos un nombre, y ese nombre era Abdala. Y perdone que le interrumpa y que le corrija, no es Túpac Amaru II. Túpac Amaru II es un lenguaje colonialista, que lo tenemos muy metido aquí en la mente, porque está metido. Yo también muchos años he hablado así, decía Túpac Amaru II, porque esto viene de un lenguaje colonialista, que supone que las panacas, que eran las casas reales, vamos a poner panacas el equivalente a la casa real, las panacas, ¿no?, se asemejan a las casas reales españolas. Entonces, ¿no?, ellos ponen Túpac Amaru primero a Felipe, al que mata el rey Toledo, y Túpac Amaru II a José Gabriel, pero no, porque en los incas no era la sucesión como en España. En España había Felipe I, Felipe II, Carlos I, Carlos II, III, exacto. Después del nombre, observe esto, después del nombre venía el número y después la casa real. Aquí hay dos problemas. Uno, la casa real es Túpac Amaru, por lo tanto no podría ser ni primero ni segundo. En todo caso, si se quisiera llevar esa equivalencia sería José Gabriel I. Pero lo más grave es que las panacas en ninguna manera se repite el nombre, porque cada inca forma su propia panaca. A partir de que sube, digamos, ¿no?, a gobernar, él crea su propia casa real y adopta su nombre. También en su investigación se presenta a Túpac Amaru II, Otra vez segundo, usted está con efectivamente, segundo. y a su primo Diego Cristóbal como adelantados de la abolición de la esclavitud. No obstante, la tesis antiesclavista cobra fuerzas desde el siglo XV, con la escolástica renacentista neotomista de Salamanca y Coimbra, con Bellarmino, Suárez, Vitoria y Mariana. Y lo retomaron en las Indias la escuela lascasiana y el comunismo de las misiones jesuíticas. En este sentido, le pregunto, ¿considera usted que Túpac Amaru II puede ser visto como el legítimo heredero del antiesclavismo libertario del cristianismo neotomista, lascasiano y jesuítico? No, no creo de ninguna manera, porque Túpac Amaru se rige por una cosmovisión andina, entonces que no tiene nada que ver con el resto. La cosmovisión andina se basa en dos principios fundamentales, que es el principio de la reciprocidad y el principio de la colectividad. No, es decir, el trabajo no es una maldición bíblica. El trabajo es una manera de realizarse y el trabajo lo hacemos recíprocamente, dándonos reciprocidad unos con otros, una concepción totalmente diferente, ¿no? Ahora, Túpac Amaru en lo concreto, cuando él libera a los esclavos, los libera, según mi parecer, por dos razones. Una, porque no puede ser que la gente sea esclava. Y dos, ¿no?, que es la razón política, que es
libero a los esclavos que participen en mis huestes, en mis ejércitos. Él no libera a todos. Va a ser Diego Cristóbal que un año y pico posteriormente va a liberar a todos los esclavos, ¿no? Porque no hay concepción, el hombre no puede ser esclavo, ¿no? Entonces, esa era la concepción de Tupac Amaru. Tupac Amaru era un estratega, era un hombre de batalla, un hombre de guerra. Y en este momento, por eso yo considero a Tupac Amaru, dentro de nuestro país, el pionero de la creación del Frente Único Político, porque dentro de este frente están los negros, los que quieren sumarse, que dejan de ser esclavos, tal es el caso de Obritas, ¿no? Están el pueblo, están los criollos que quieran estar ahí y están los mestizos también. Entonces un frente que él convoca con un punto estratégico, la liberación de España. Entonces yo creo que no se puede analizar la liberación de esclavos de Tupac Amaru tal como él lo da y tal como dice el bando de Tupac Amaru, si no estamos hablando de la concepción política de independencia, ¿no? Está ligado a eso. A propósito del Frente Único, se sabe que hubieron curacas que cuestionaron la legitimidad incásica del líder indígena y sabotearon su movimiento activamente. Sí. En este sentido, ¿no le parece que ya en el siglo XVIII la legitimidad real de un inca se hallaba bastante cuestionada y no era viable? Bueno, eso habría que ver quiénes eran los incas en el siglo XVIII, porque usted me está situando al siglo XVIII, ¿no? En el siglo XVIII tendremos que remontarnos al virrey Toledo, porque el virrey Toledo es un hombre muy importante, que cambia estructuras, ¿no? Entonces, que en realidad no es Toledo, es Álvarez de Toledo. ¿Por qué se le dice Toledo? No sé, pero históricamente se pasó como Toledo, se le quitó el nombre de Álvarez, pero bueno, ya eso es otro para otros investigadores. Toledo reconoce las panacas, porque Toledo tiene que gobernar y da leyes para que se imponga el dominio español. Pero no son pues gente analfabeta, ellos saben muy bien que tienen que crear las condiciones. Entonces Toledo reconoce 12 panacas, es decir, 12 casas reales. Pero ¿a quién reconoce Toledo? Primero, a los que están evangelizados. Y segundo, a los que le muestran fidelidad a ellos. El que no muestra fidelidad no va a ser. En contraposición, ¿no?, a esto, el cacique que corresponde a la panaca, ¿no?, y corresponde, porque van a nombrar cada uno, nombra 12 electores, ¿no?, de cada panaca, son 24 los que hacen como un consejo de decisión, ¿no?, de donde va a salir el supuesto inca, que ellos también van a mandar allí, ¿no? Entonces Toledo dice, bueno, esta gente lo que tiene que hacer, ¿no?, es obediencia, y junto con eso hace las famosas reducciones. Es decir, te manda a vivir a un sitio determinado en forma obligatoria. ¿Y quién maneja eso? El cacique. ¿Y quién es el vínculo España con la masa, con el pueblo? El cacique. El cacique es premiado por eso y el cacique también es castigado cuando no cumple. Cuando se da la rebelión de independencia de Tupac Amaru, es evidente que habían caciques como Saguaraura, como el mismo Pumacagua, como Rosas, como Atauchi, etcétera, etcétera, ¿no?, que no quieren de ninguna manera entrar con Tupac Amaru, porque esa es la pérdida de prebendas. Ellos están acomodados al sistema, sus hijos van a la escuela, tienen un privilegio de la escuela muy importante en esa época, no todos iban, solamente un grupito. Ellos tienen tierras, el caciquazgo venía con tierras, venía economías, había una buena economía para ellos. Entonces es evidente, ellos no reconocen a Tupac Amaru e incluso crean a un supuesto inca, ¿no?, que procede de la familia Betancourt, ¿no? Y hay pleitos de Diego García, el esposo de una de las Betancourt, que pelea muchísimo, ¿no? Pelea mucho para lograr que para ellos sea el título de Inca, ¿no? Y bueno, pero Tupac Amaru era el Inca porque era el descendiente. En su interesante obra también hay un énfasis en rescatar de la cosmovisión andina el concepto de reciprocidad y de diferenciarlo de solidaridad, Sí. y asumirlo como piedra angular del socialismo andino. Sí. ¿No le parece excesiva tal afirmación en medio de la verticalista sociedad teocrática ancestral, donde no se hablan de derechos humanos, y en medio de los actuales pueblos indígenas ancestrales que anteponen el concepto de armonía con el prójimo y con la naturaleza al concepto de reciprocidad? Ya.
A ver, mira, ahí hay varias preguntas en una, ¿no? Ahora, le estoy diciendo mi manera de pensar, ¿no? Mire, el concepto de reciprocidad ya, es un concepto que está en la base andina. ¿Qué es reciprocidad? Reciprocidad es yo te doy, tú me das. Entonces nos ponemos de acuerdo. Para una explicación, los que hacen trueque, yo te doy y tú me das. Yo te doy papas, tú me das camotes. Esta reciprocidad estaba organizada estructuralmente. Entonces había una reciprocidad que era el AINE, era el trabajo que hacíamos entre dos. Tú me techas mi casa, después yo te techo la tuya, o te cuido tus llamas, por decir, ¿no? Un día. Entonces se ponían de acuerdo. Había la minca, que era la reciprocidad con la comunidad. O sea, mi comunidad me decía, vamos a hacer una limpieza del canal de regadío, por decir. Bien, ¿y yo cómo me beneficio de eso? Bueno, que te beneficias que yo en vez de darte tanto de agua, ahora te doy más agua. Y va a ser una obra productiva para ti porque tienes esto. Entonces, y había una reciprocidad a nivel del Estado. El Estado te necesitaba para hacer, digamos, un pedazo del Capajiñán, por decir, algo está de moda, el Capajiñán. Entonces tú ibas, pero le decías al Estado, un momentito, ¿en qué momento voy? En mi época de cosecha no voy, porque me quedo sin nada. Y si tú me llevas en mi época de cosecha, ¿quién me ve mis campos? Entonces el Estado buscaba la forma de hacer una compensación contigo para que tú entraras a la guerra o a esta construcción de caminos, obras ya a nivel macro, ¿no? Entonces, es el concepto de reciprocidad. ¿Qué me das? Ahora, ¿cuál es la diferencia con el concepto de solidaridad? Que es la pregunta, ¿no? La diferencia es que solidaridad es yo te doy, yo soy solidario contigo y yo te voy a dar. Hay momentos en que la solidaridad es válida, por ejemplo, ahora que tenemos todas estas catástrofes, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? No se ha previsto, entonces no vamos a dejar a la gente morirse de hambre. Hay que ir a darle un plato de comida, hay que ir a darle algo, ¿no? Pero es decir, una cosa excepcional, pero no como un principio, porque eso crea dependencia. Por ejemplo, los políticos lo han usado mucho. Por ejemplo, los políticos, voy y te regalo refrigeradora, lavadora, qué sé yo, regalan cemento, fierros de construcción, ¿no? Lo hemos visto en toda la campaña, ¿no? Yo te regalo porque soy bien bueno, ¿qué te hace falta esto? ¿No? Pero después, oye, me vas a votar, ¿no? O formas mi portátil, te doy tu leche, pero tú eres parte de mi portátil. Cuando yo salgo a la plaza del pueblo, cuando salgo a la plaza de armas de Lima, yo necesito gente, no te pongo el bono y te viene, porque tú estás obligado, porque si no, no lo tienes. Pero yo soy solidario contigo. Entonces, en ese sentido es que yo critico el concepto versus reciprocidad, solidaridad. Y la otra pregunta era no... Con el concepto de armonía de los pueblos ancestrales. Ok. La armonía. Esto viene de la cosmovisión andina, vamos, es otro principio. La cosmovisión andina parte de que nosotros somos energía. El ser humano es energía. Tienes tu parte material y tu parte, unos llaman espíritu, alma, no sé, lo que quieran llamarle, pero es energía, está compuesto por energía. El ser humano, para tener esta energía, necesita llenarse de energía. Entonces, eso da el equilibrio. Por ejemplo, en la naturaleza, el hombre no es superior. El hombre no ha sido creado por Dios, no es imagen de Dios. Porque si es imagen de Dios, pues es fundamentalmente prioritario, sobre todo. El hombre es uno más en la naturaleza. Y es tan importante como la hormiga, como el árbol, como el río, ¿no? Para lograr un equilibrio. Tenemos que tener este equilibrio para sobrevivir y respetarnos unos a otros. ¿Qué ha pasado ahora? Dentro del judeocristianismo, el hombre es el rey de la naturaleza. La naturaleza está en función a él, ¿no? Y a su servicio. Por lo tanto, la destruyo cuando me da la gana, porque yo soy su propietario, yo lo que quiero. ¿Y cómo estamos? Yo no digo que el cambio que estamos teniendo sea origen solo esto. No, siempre ha habido cambios en la Tierra, ¿no? Pero se ha acelerado el cambio climático. Se ha acelerado por la acción del hombre, por quererse dueño de la naturaleza y violentar la naturaleza. En la cosmovisión andina lo que te dice es, no, somos uno más tan importante como el agua, como el sol. Y, por ejemplo, eso es otra barbaridad. El andino adora a Dios, a las estrellas y al sol. No, el andino reverencia a las estrellas y al sol y a todo aquello, a una pacarina, a todo aquello que
por donde fluye energía, porque somos energía y la necesitamos. Entonces, eso es para mí, dentro de mi concepto, el equilibrio que hay que guardar. Ahora, yo no estoy diciendo que el Incario fuera un Estado democrático, no, y un Estado vertical, donde había una élite y después venían todos, ¿no? Estaba en la pirámide, ¿no? Entonces, siendo un Estado vertical, pero no podemos juzgarlo, pienso yo, con criterios estrechamente ligados al marxismo radical, diría yo, porque Marx dijo, el primer antimarxista soy yo, fue lo que dijo Marx, ¿no? Pero los marxistas no pueden analizar por dos principios. El Inca tenía necesidad para gobernar de que el último personaje de su grey estuviera bien. No había miseria. Puede ser que hubiera pobreza, pero miseria no. ¿Por qué? Porque siendo una sociedad agraria, desde que naces tienes el topo de tierra o el medio topo de tierra. Si eres mujer es medio, así ahí hay un problema para discutirlo, ¿no? Y si eres hombre tienes uno. Y en los que por las zonas de tierra te toca 1,5, siempre a la mujer le toca medio topo menos, ¿no? Porque hay un problema de machismo, pienso yo. Entonces, bueno, esa es otra historia. Pero desde el momento que tú tienes tu tierra, ya no eres miserable, porque tienes donde cultivar y tienes, ahí te haces tu casita. O sea, tienes donde, cómo comer y tienes donde tu cultivo, que también te sirve para el comercio. Era un régimen vertical, pero no injusto. Yo creo que se trataba de buscar una justicia social, un bienestar, y creo que en este momento Evo Morales está buscando eso. Me parece, por lo que he leído de Evo, no conozco perfectamente, pero algunas cosas que he leído, creo que él busca la llamada sociedad de bienestar. O sea, no es que esté... Ahora, otra cosa importantísima, la propiedad de la tierra era siempre estatal. La tierra te la daban desde que naces hasta que te mueres. Claro. O sea, tenías el usufructo, la administración. Pero no la propiedad privada. No. Claro. No Otra tesis sugerente de su libro es aquella que ve en el Inca el pionero de los derechos fundamentales de la mujer. Sí. No obstante, ¿no le parece que el feminismo indígena no lleva esa carga de resentimiento contra el varón del feminismo occidental? Claro, la manera de pensar de la mujer, usted llama indígena, yo llamo andina, ¿no? De que responde a una cosmovisión andina, ¿no? No indígena, porque yo no soy indígena, por ejemplo, pero yo respondo a una cosmovisión andina, porque he decidido hacerlo, ¿no? Porque el estudiar me parece que es lo más conveniente. Entonces yo dejaría por un lado el asunto indígena, ¿no? Pues mi manera de pensar, como vuelvo a repetir. El concepto es distinto, ¿no? El hombre y la mujer son complementos, es uno solo que se complementan en el trabajo, se complementan en todo. El hijo no es una desgracia, ni un sinónimo de empobrecimiento, más bien el hijo, porque tenía la tierra, era un sinónimo de prestigio. Y si era varón, más todavía, porque había más tierras, ¿no? Y más dinero, por cierto, ¿no? Entonces, pero la relación no era una relación antagónica, era una relación complementaria, ¿no? Y no había, pues para mí, aunque habían cosas que en las cuales yo estoy en desacuerdo, no solamente con el topo, el medio topo, que usted se rió, sino también, por ejemplo, con el asunto de las sabias, ¿no? Las sabias eran mujeres escogidas, mujeres que escribían en tocapos y en equipos, ¿no? Mujeres muy especiales, pero cuando había las conquistas para un problema de relaciones públicas, vamos a llamarle, bajar tensiones, ¿no? Se ofrecía una haya. Eran obsequiadas, ¿no? Sí, ¿por qué no se quedaban chicos? ¿No? El Inca, nuestro héroe, se presentó efectivamente como el abanderado de la cultura del Tahuantinsuyo, pero además se presentó como Cristo y prometió la resurrección a sus seguidores, según cuentan los registros coloniales. ¿Cómo evalúa usted este aspecto sincrético de su pensar y de su actuar? Bueno, yo primera vez que escucho eso, y he leído muchos cronistas, pero no lo dudo, si usted lo dice, alguien lo debe haber dicho. Le digo, absolutamente desconozco. Ahora, eso no quita que en una época donde existía la Inquisición, y más que la Inquisición, los extirpadores de idolatría, porque acuérdese que si uno no era cristiano no era hereje, entonces la Inquisición no tenía que hacer nada con uno, ¿no? Entonces se crea una nueva figura que es la extirpación de idolatrías. Ahí sí
nos queman y nos meten a la hoguera por idólatras, ¿no? Donde la religión nuestra, que era una religión atea, diría yo, porque no había Dios, la religión nuestra era perseguida, ¿no? Es evidente que se genera una cultura de resistencia, ¿no? Y esa cultura de resistencia era decir, bueno, yo no puedo decir que no creo en esto porque me mandan a la hoguera, porque me matan o matan a mis hijos. Entonces, la cultura de la resistencia implica una doble, digamos, doble vida, doble aseveraciones, ¿no? Porque nadie es bobo de decir esto va a ser así para que me maten. Tampoco quiero, digamos, en la rebelión de Tupac Amaru, la revolución de Tupac Amaru, hay un sector del clero que está con él y hay un sector que no está con él. Hay un sector que le protege y hay un sector que los amenaza con colgarlos y botarlos como sigan usando los púlpitos, ¿no? Porque en ese entonces el canal de televisión, digamos, eran los púlpitos, ¿no? Ahí el cura se paraba, todos iban a escuchar, ¿no? Y el cura, en la defensa de España, pues lo llegaron hasta excomulgar, ¿no? A Tupac Amaru. Entonces, y que Tupac Amaru yo no he escuchado, le voy a decir eso, que usted me pregunta, pero tampoco he leído algo que me asevere que él era anticristiano, digamos. No he leído nada que me sea. Lo que pasa es que él defiende una cosmovisión. Hay como un doble canal, diría yo. Un canal que se habla entre ellos y un canal que es el oficial, porque es una cultura de resistencia. Claro. Finalmente, por un lado, ¿por qué considera que los tupacamaristas han denostado la figura del Inca rebelde? Y por otro, ¿es la plutocracia la que dirige la campaña para deslucir su figura emancipadora? Bueno, yo creo que hay mucha gente que ha adoptado la figura del Inca para, en búsqueda de un cambio de sistema, ¿no? Entonces, pero aquí hay un movimiento, Tupac Amaru, ha habido un movimiento en otras partes del mundo, por Jujuy, por ahí también hay varias cosas sobre Tupac Amaru, los famosos uruguayos, los Tupamaros uruguayos, hasta en Japón hay un parque que se llama Tupac Amaru. Entonces, movimientos armados que han buscado la vía armada para salir de esto, ¿no? Y han cogido la figura del Inca, porque él fue un hombre sumamente honesto, porque fue un hombre que lo dio todo por lograr un cambio de sistema, ¿no? Porque él en lo personal él tenía todo, él era clase privilegiada, él tenía dinero, sus hijos iban a la escuela, él podía montar a caballo, porque ellos no podían montar a caballo, él sí, era la clase privilegiada que montaba a caballo y podía tener armas, porque el pueblo no podía montar a caballo ni tener armas. Entonces, él tenía mucho por perder y cosas así que lo perdió, porque hasta la cuarta generación, o sea, los no nacidos fueron castigados y perdió todo. O sea, él tenía mucho por perder y echó su suerte con su pueblo para lograr una sociedad de bienestar. Pienso que los movimientos armados buscan eso, lograr una sociedad de bienestar. ¿No lo han conseguido? No, pero la lucha no ha terminado. Ahora, tal vez habría que hacer una evaluación, eso será para los expertos, de si en este momento una vía armada funciona. Porque lo que no funciona es esta democracia que tenemos. Ya te veo, hoy día ya está Nadine, ya está Alan, aquí todos los presidentes van aquí presos. Es decir, aquí de Palacio se va a la cárcel, porque todos han robado. Entonces, y no hay uno que se escape, uno. Ministro, presidente, esto no sirve. ¿Y quién desfigura la epónima figura de nuestro rebelde caudillo? Bueno, esa sí lo hay también, hay todo un sector en contra de Tupac Amaru, precisamente porque... ¿La plutocracia peruana? Sí, y también internacional, porque una razón, ¿no? Tupac Amaru representa el cambio de sistema, y ellos no quieren el cambio, ellos quieren seguir como están. Porque ellos son una casta privilegiada que roban como locos, se llevan todo, viven llenos de millones, suben pobres como ratas, porque casi todos han subido sin un centavo en el bolsillo, y todos han salido supermillonarios. Y tenemos Odebrecht, ¿no? Que ahora resulta que Odebrecht daba daba el otro, y no solo, hay como 5 más empresas, ¿no? Y usted ve en este gobierno peruano ahorita, la ministra de la Mujer era la presidenta de una asociación mantenida por Odebrecht, ¿no? En la época de Toledo. El presidente de Toledo, bueno, ya ni hablar, pues todos los días que Alan García, el que siempre prescribe las cosas, ¿no?
Pero Alan García no tenía un centavo. Alan García es del Colegio Nacional. ¿De dónde el dinero? ¿No? Toledo viene de una comunidad, ¿no? Ollanta tampoco era un hombre de dinero, un militar de menor graduación, llegó a capitán, creo que no llegó, creo que cuando sale le aumentan a comandante, pero era chiquitito entre la graduación. Millonarios, ¿no? ¿Cómo son millonarios? Porque entran a este estado a robar y a servirse. No se habla de Keiko Fujimori, que nunca trabajó, ¿no? Y Fujimori que robó a manos llenas. En aviones se llevaba el hombre las cosas. Entonces, este sistema no sirve. Cada 5 años nos llaman a votar, pero siempre tenemos que elegir al menos malo, al que pensamos que va a ser menos malo. Nunca elegimos al bueno, porque no hay buenos. Es el menos malo. No sirve, pues. Entonces, estos movimientos tienen razón al decir, esto no sirve. Vamos a buscar. El asunto es buscar la vía. ¿Cómo llegar? ¿Cuál es la vía? ¿Cómo se llega? Yo creo que ahí está el asunto, ¿no? Pilar Roca, muchísimas gracias por esa gentil entrevista en nombre de librosperanos.com.